Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar en su caso en casa. La cita es de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y también la repetición a las 5:30 de la mañana, donde dialogamos sobre los temas jurídicos. Es la intención de este programa, no es otra la pretensión que entre todos podamos construir conocimiento. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Hoy vamos a hablar sobre la garantía de pensión mínima que se da especialmente en el sistema de ahorro individual, fondos privados de pensiones. Sobre esto ha habido muchas inquietudes porque hemos dicho acá que para construir una pensión de salario mínimo necesitan más o menos en fondo privado 220 millones. Pero hay unas condiciones especiales para quienes no logran ahorrar ese dinero y por eso sobre esto vamos a responder varias inquietudes con el doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar, como todos lo saben, es abogado, es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, además tiene maestría en Alcalá, España, relacionada con esto de los fondos privados de pensiones y con gran experiencia en estos temas. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Juan, y buenas noches a todos los televidentes. ¿Por dónde empezamos sobre la garantía de pensión mínima? No, empecemos diciéndole a la gente que tenemos oficinas en Medellín, en el edificio San Fernando, en Junín con la Playa, oficina 302, en Río Negro, en el Centro Comercial San Francisco, al frente del SENA, oficina 215. En Cartagena, en la avenida Venezuela, Centro Comercial 1, oficina 410. Y en Bogotá, en el edificio Antares, en la parte baja de la Plaza de Toros, oficina 102. En todos hay un abogado especializado en el área de seguridad social para atenderle todas las inquietudes que tengan sobre este tema. Juan, el tema principal de la charla de hoy era garantía de pensión mínima y devolución de excedentes de libre disponibilidad. Correcto. Vamos a hablar primero de los excedentes. Cuando una persona está en el régimen de ahorro individual, que es el régimen privado de pensiones, los famosos fondos privados, que vamos a tener un hondo debate en los próximos programas sobre esto. Tengo cosas bien interesantes para hablar de eso, sobre todo desde el punto de vista financiero. Pues, y han acumulado unos capitales importantes en su cuenta de ahorro individual. ¿Esto qué implica? Que empezaron su vida laboral muy tempranamente, con muy buenos salarios, que entonces al final de su vida, cuando ya llegan a la edad de pensionarse, pues esto se ha visto reflejado en que la cuenta de ahorro individual ha crecido y tienen unas sumas de dinero allí importantes. Pues decirle 500, 600, 700 millones, 1000, que son escasos, pero que algunos lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted allí le tiene en exceso capital, ese capital se lo pueden devolver. ¿Cómo se hace para calcular un exceso o un excedente de libre disponibilidad? Se toma el IBL que trae el artículo 21 de la Ley 100, que es el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral. Se le aplica un 70%. Y ese sería el monto de la pensión que usted ha de disfrutar. Recuerde que en fondos privados no es solamente el capital el que tiene incidencia en eso, sino también los beneficiarios. Es decir, le calculan su vida probable y la de su esposa, o la de un hijo, o la de una compañera o cualquier otro beneficiario. Cuando calculada esa mesada pensional, se ve que se puede sostener con ese capital un 70% de ese IBL, el resto se lo devuelven a usted como excedente de capital. Esto es un tema muy técnico que uno le sugiere mejor a los usuarios que tienen capitales importantes, que están cerca de pensionarse o que ya se pensionaron, porque es otro tema también que viene del debate y ya lo vamos a hablar, pues que se acerquen por la oficina para ilustrarlos sobre el tema y decirles qué hay que hacer para que gocen de este capital. La Superfinanciera inicialmente decía que se podría pedir devolución de excedentes de capital en cualquier momento, por una razón muy simple, porque usted se podía pensionar hoy, siempre son pensiones anticipadas porque son en retiros programados. Correcto. Entonces usted pensionaba a los 55 años y usted le decía a la administradora, vea, no me redima el bono, esperemos que yo llegue a los 62 para que el bono se redima naturalmente, porque si lo redimo ya, le tengo que perder, claro, hay que castigarlo. Entonces, dejémoslo que redima naturalmente a los 62. Cuando llegue a los 62, entonces, bueno, ya miro qué capital tengo, vuelvo y hago la operación del IBL, el artículo 21 de la Ley 100, y miro qué capital me queda. Pues resulta que en otra resolución de Superfinanciera, que me parecía a mí que es contraria a la Ley 100, y que uno podría allí inclusive proponer una acción de tutela o bueno, cualquier otro mecanismo de defensa judicial, porque una resolución de la Superintendencia Bancaria o de la Superintendencia Financiera no puede estar por encima de la ley. Finalmente esta resolución dice que es que ya no se puede pedir excedentes de capital, sino al momento inicial, cuando usted se pensiona. Y a nuestro juicio, Juan, eso no es así. Pero de todas maneras, lo que le sugiere a toda esta gente del régimen de ahorro individual que ya se pensionó, que tienen capitales importantes, que se pensionaron o que están por pensionarse, que acudan a la oficina, que nosotros les hacemos la operación.
Asunto muy importante en esto, que el IBL de los últimos años haya sido menor que el de los primeros, porque recuerde que tiene que tener un IBL más bajo al final de su vida laboral para que le puedan dar excedentes de capital, porque si le determinan el de los últimos 10 años y le da muy alta, pues obviamente que no va a tener o no va a acceder a este beneficio. Eso es como un tipcito para que la gente tenga en cuenta al momento en que se vaya a acercar a hacer la respectiva consulta. Como dice el doctor Jaime Humberto, es un tema un poco técnico, pero seguramente hay televidentes que tienen muy buenos, digamos que ahorro en el fondo privado y no saben que de pronto hay unos excedentes que pueden también aprovechar de manera inteligente. Jairo, desde La Estrella, muy buenas noches. Para hacer una preguntita al doctor Jaime Humberto Salazar. Claro, con todo el gusto, don Jairo. Vea, yo me pensioné hace 4 meses. Me pensioné hace 4 meses y yo quiero saber si a mí me sobraron 300 semanas. Me sobraron 300 semanas y yo quiero saber si no me la metieron a la pensión. Si yo tengo derecho a esas... ¿Pensionó con Colpensiones? Con Colpensiones, sí, señor. Y también a ver si todavía están dando el incremento pensional. Y lo otro, que yo en el 80, cuando yo empecé a cotizar, a trabajar, yo tenía sueldos muy altos, me ganaba como casi 3 salarios mínimos. Fueron 2 años larguitos. Y después trabajé varios años con un sueldo más altico, ¿cierto? Ya en otra parte. Y me dieron la pensión con el mínimo. Le voy a responder las 3. Hay varias cosas ahí, doctor. Primero, semanas Colpensiones no devuelve. El excedente de semanas, si tiene 1.800, 1.700, bueno, ¿qué sabré yo? Le puede dar lugar a que le incremente la tasa de reemplazo, el porcentaje que le aplican respecto de la pensión. Entonces, valdría la pena que se acerque por la oficina para que estudiemos su historia laboral, a ver cómo quedó su IBL y finalmente cómo le liquidaron la pensión, que puede que tenga derecho a una reliquidación. Incremento, recuerde que no, si no está en transición. A los de transición todavía se les respeta el derecho al incremento por personas a cargo. Recuerde que tiene que ser pensionados del IS, hoy Colpensiones, por cotizaciones, y que estén dentro del régimen de transición. ¿Y cuál es la última, Juan? Él decía, primero, pues bueno, ya usted dijo que las semanas no se las devuelven porque eso le mejora tasa de reemplazo. Sí. Él manifestaba que porque en algunos años, eso es muy importante, porque ya. en algunos años cotizó alto y terminó con una pensión bajita. Exacto, eso también es importante. ¿Por qué? Porque la ley establece 2 mecanismos de liquidar la pensión para los que no están en transición. Los que estaban en transición tuvieron pues una cantidad de prerrogativas importantes 2 años después de Ley 100, cuando finalmente el artículo 146 de Ley 100 fue tumbado por la Corte Constitucional, ya se estableció otro mecanismo del tiempo que le faltare, del de 10 o del de toda la vida. Los que están posterior a Ley 797 les toca 10 años o toda la vida. Si la persona tuvo salarios importantes años atrás, o sea, al inicio de su vida laboral o en la mitad, y no en los últimos, probablemente le convenga más que le promedien los ingresos de toda la vida laboral. Yo le sugeriría a don Jairo que se acerque por la oficina con la resolución y con la historia laboral, que nosotros le hacemos el respectivo estudio y le indicamos si tiene derecho a una reliquidación, que probablemente por lo que cuenta sí tenga. O puede también que en los últimos 10 años, o toda la historia laboral hay que mirarla para que ustedes la revisen, o en los últimos 10 años probablemente castigó mucho la cotización y eso dañó también el promedio. Vamos a ver qué... Sí, la salvación que tienen, Juan, los de los últimos 10 que les bajó el salario, es que les promedien toda la vida laboral. Exacto. Si tuvieron salarios pues importantes antes de ahí, porque si el salario venía en ascenso, pero en los últimos 10 se estancó y no subió mucho, tampoco vale la pena. Pues hay que hacer el respectivo análisis con historia laboral en la mano. Vamos con más televidentes. Daisy, muy buenas noches. Buenas noches, voy a hablar con Gabriel Alonso Montoya, el hermano de ella. Perfecto, ya me asusté, don Gabriel, porque Daisy no colgó. Y sale usted y yo me asusté. ¿Qué pasó aquí? No, don Gabriel, es para hacerle una pregunta. Sí, señor. El caso mío es por invalidez laboral. A mí me dieron un 67.0.9. Sí. Y entonces, en estos momentos, pues, como que no tengo las semanas, o sea, yo tengo 553 semanas, pero de las 553 semanas que me sirven 35 nomás. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí, digamos, en este caso? Yo, pues por enfermedad, porque la fecha de estructuración me la pusieron para el 29 de septiembre del 2017, y resulta que en el 2017, en enero, yo había tenido un cateterismo y todo eso, pero todo eso no aparece ya. Pero ahí, doctor Jaime Humberto, ¿puede aplicar una condición más beneficiosa o qué? Ahí hay muchas cosas importantes escenario por bueno hacer. ahí. Muchas, vea. Hay que determinar si tiene una enfermedad progresiva o congénita, y eso le permite aplicar unas tesis que ha traído la Corte Constitucional, pero habría que mirar el caso concreto del señor, mirar el dictamen,
mirar su historia laboral, a ver a dónde apunta el asunto. Si no le aplica esa, se le podría invocar una condición beneficiosa de 300 del 94, si las cumple, pese a que la hayan estructurado en Ley 797-2003. Recuerde que hay una sentencia reciente, Juan, que aplica para las pensiones de invalidez y hace mucho más, para las de sobrevivientes, disculpe, hace mucho más exigentes los requisitos cuando se van a interponer acciones de tutela. Puede que aplique para la condición beneficiosa que está aplicando la Corte Suprema de Justicia, que son unas semanas con precedencia a la Ley 797 y otras con posterioridad. Pues es decir, cualquiera de esas hipótesis podría servirle al señor y aplicar para ella. Mi sugerencia es acérquese por la oficina con el dictamen, con la resolución y con la historia laboral, que con todo gusto le ayudamos, le analizamos los diferentes escenarios y ya le indicaremos qué se podía hacer, incluido la posibilidad de que se le revise la fecha de estructuración de la invalidez si encontramos elementos de juicio científicos en su historia clínica que permitan correrla hacia adelante o hacia atrás. Y para irnos con televidente, y por deficiencia no le da porque tiene apenas 500 más. Revisar por deficiencia, es que sí, tiene no. 67%, tampoco le da. No, no le da. Es importante que revisen la historia. Marcela, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Vean, mi pregunta es concreta. Una hermana mía enviudó desde el 2014. Ella era casada, pues, y el esposo se le murió. Pero el esposo tenía 2 hijos extramatrimoniales con otra pareja anterior. La hermana mía fue por venir a solicitar lo de la pensión y le dijeron que sí, que ella tenía derecho pues a la pensión. Correcto. Luego la mamá de estos niños fueron y también hicieron reclamó. como la prestación para la pensión y por venir le dio el 100% a los menores, sabiendo que mi hermana era casada con él, vivía con él, se casaron por lo católico y se lo negaron que porque ya la habían reclamado. Pero y ella... la señora juró pues allá que no conocía a la esposa, sabiendo que sí la conocía. Señora, inclusive pero ella... su hermana vivió los últimos 5 años con el señor que Claro, falleció. sí, claro, Es muy sí. raro Desde eso. el 2007 hasta el 2014 que se murió, sí se casaron en el 2007 y vivía con él normalmente. ¿Y con la otra señora no vivió? Vivió, pero ellos ya habían hecho la liquidación de la sociedad patrimonial. Conyugal. Ah, bueno, vea, Sí. hay Muchas varios gracias. escenarios. Las últimas sentencias de la Corte han planteado varios escenarios para ese tema. Cuando hay convivencia exclusiva con la cónyuge, cuando hay convivencias simultáneas con cónyuge y compañera, cuando hay convivencia con la compañera pero no con la cónyuge y se mantiene el vínculo actuante, es decir, una relación cordial de trato, se saludan, se invitan a comer, de pronto se ayudan, etcétera, todo eso. Eso implica que haya o no haya derecho. Seguramente las dos reclamaron diciendo que convivían con él hasta el momento del fallecimiento. Cuando la administradora encuentra que hay 2 reclamantes, pues simplemente deja en suspenso el 50% de la pensión, no se la puede dar a los 2 menores, porque como ese derecho está en disputa, pues finalmente cuando la sentencia judicial diga quién lo va a tener, se lo va a tener que entregar. Y yo le escribiría a la respectiva administradora para decirle que deje el 50% de esa pensión en suspenso, mientras un juez indica a quién se le debe otorgar y que le otorgue el otro 50 a los menores si es que existen, pues como lo manifestó la televidente. Pero yo creo que hay mucho por hacer. Si se acerca por la oficina con el documento en que el fondo de pensiones le negó, nosotros le indicaremos qué hacer. Precisamente aproveche la televidente y todos los televidentes porque vamos a ir a la pausa y en la pausa estaremos dando a conocer la información de las oficinas del doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar, abogados, pensiones, derecho laboral y responsabilidad del Estado, oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930 en Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215. Línea de WhatsApp solamente para enviar mensajes 304-218-8191. Oficina en Bogotá, se encuentra ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. Y en Cartagena, avenida Venezuela, 844, Centro Comercial 1, local 410.
Aspectos importantes sobre la garantía de pensión mínima y también cuándo se pueden reclamar excedentes. En el régimen de ahorro individual existe un beneficio mediante el cual el afiliado pensionado que cumple ciertos requisitos puede retirar una parte del dinero existente en su cuenta de ahorro individual, bajo la figura de excedentes de libre disponibilidad. Aquellos afiliados al régimen de ahorro individual que no alcanzaron a ahorrar el capital mínimo para financiar una pensión, pero que cuentan con por lo menos 1.150 semanas cotizadas, tienen la posibilidad de solicitar la garantía de pensión mínima. La garantía de pensión mínima opera siempre y cuando el afiliado no tenga otros ingresos, por ejemplo, como rentas. Y doctor Jaime Humberto, me quiero detener en este asunto, el final de lo que acabamos de leer. Resulta que, por ejemplo, hay personas que nos han llamado y una pregunta muy recurrente, mire, y es que yo tengo 50 años, tengo una platica en el fondo de ahorro individual, el fondo privado, quiero ir a retirar la plata. Entonces es bueno que recordemos en qué momento se pueden retirar los saldos y lo otro, la garantía de pensión mínima, en qué casos opera en los fondos privados. El saldo no se le devuelve a nadie, sino en estos casos, cuando llega la edad, 57 mujeres o 62 varones, no tiene para una garantía de pensión mínima, ni tiene el capital para una pensión, entonces procede la devolución de saldos, incluido el bono pensional y todo lo que tenga allí. Ahí le regresan todo, no es como en Colpensiones que hay que decirlo, que le regresan, digamos que un 25%, porque el que paga el empleador, ese 75% se queda en el fondo común. Exactamente. Pero si usted completó las 1.150 semanas, ya lo que puede pedir es una garantía de pensión mínima. ¿Qué es eso? Es una pensión que le dan a aquellas personas que no completan el capital suficiente para pensionarse, pero que tienen 1.150 semanas cotizadas. Y, mucho cuidado, que no tengan una renta igual o superior a un salario mínimo. Los fondos de pensiones privados han venido negando pensiones en garantía de pensión mínima, que porque la gente se viene ganando 800.000, 900.000, 1.000.000, 1.500.000. Y siempre hay que decirles, el escenario a plantear es, yo dejo de laborar porque me tengo que retirar. Entonces, ¿qué me queda en ese momento? ¿Salario? No, porque no va a tener salario. Claro. ¿Tengo una renta? No tengo una renta. Entonces, en esos casos, aplicaría. Importantísimo que el dinero que se completa para la cuenta de ahorro individual, a fin de que usted tenga garantía de pensión mínima, no es una garantía estatal, como lo han dicho aquí. No es que el Estado ponga plata, No, es un señor, error grande. ni un centavo. Esa plata sale de los mismos afiliados al régimen de ahorro individual, que le sacan 1.5 de la cotización que va a surtir el fondo de garantía de pensión mínima. Entonces, la solidaridad de ellos mismos ahí, de los pobres con los pobres, que llamo yo. Claro. Es importante el salario mínimo para subsidiar a otro salario Claro. mínimo. Pues no tiene sentido ahí. No hay coherencia. Esa es como la visión de la solidaridad que quieran imponer, o que quiere imponer el régimen de ahorro individual, pero en realidad es una solidaridad que no es estatal, sino que es de los afiliados entre sí. Vamos con Julián desde la ciudad de Pereira. Muy buenas noches, don Julián. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo ha Y pasado? muchas gracias por las orientaciones que nos dan a nosotros los que tenemos tantas preocupaciones. Y ustedes por estar pendientes del programa y No, todos aprendernos los todos días, aquí. doctor, todos los días. Eso aquí, la comida aquí es oyéndolo a usted, mejor dicho, y de su programa. En la noche y en la mañana. Sí. Está muy bien. Doctor, tengo aproximadamente 60 años, voy a cumplir 60 años. Acumuladas tengo más o menos unas 1.000 semanas. ¿Sí? Sí, señor. Trabajo en el sector salud. En este momento, pues la empresa en la cual laboro, pues no nos ha pagado ni las cesantías, ni los recargos nocturnos, ni los dominicales, ni los festivos. Ya la propuesta de ellos es que le hagamos los dominicales y los festivos a mitad de precio. Entonces yo ya estoy en una época de mi vida de 60 años que estoy un poquito cansado y agotado porque toda la vida trasnoché. Yo trabajé toda la vida en un servicio de urgencias. Los domingos, los dominicales, el Semana Santa, el 31, el 1 de enero, la Día de la Madre, el Día del Padre. O sea, la vida familiar a mí se me acabó. Se acabó en el trabajo. Yo estoy agotado. Doctor, la pregunta mía es, yo estoy en porvenir. A mí me conviene retirarme en este momento, retirarme o aguantarme ese garrotazo que me quieren pegar a la empresa. No, pues que a usted todavía le faltan, con semana le faltan 3 150, años. sí, 3 años. 150 semanas. Todavía no puede hacer nada, pues tiene 60. ¿Qué sugerencia? ¿Verdad que hay muchas personas como el televidente? Y la empresa tampoco lo podrá echar porque No, tiene imagínese fuero de usted. prepensionado. Que mitad de Yo le precio los diría domingos. que se aguante, claro, ¿no? Que se aguante y exija que no, Sí, claro. pues trabajar menos, por supuesto, por su edad, que hagan los turnos como tienen que ser, que no le recarguen a usted todo Y el que trabajo, paguen lo que deben pagar. pero que complete las semanas para que tenga una pensión. Recuerde que ese va a ser su recurso en la vejez. De eso va a subsistir, entonces es importante que termine
de cotizar los 3 años que le faltan para que pueda acceder a la pensión, que seguramente va a ser una garantía de pensión mínima en su momento. Y una situación complicada como la que plantea nuestro televidente, porque supongamos que él decidiera no pensionarse y entonces espera a los 62 y retira la platica allí. Por lo que él comenta que está cansado, es preferible, eso ya cada quien toma la determinación, tener una pensión que le garantice además la salud de por vida y tener el ingreso. Claro que sí. La plata devuelve, como dicen por ahí, plata de bolsillo si uno no tiene claro qué va a hacer con el Nosotros en Colombia no tenemos conciencia ni formación financiera, entonces cualquier peso que cogemos se vuelve plata de bolsillo, se gasta y la gente se queda sin protección en la senectud, que es tan importante tener un ingreso en la vejez, eso es importantísimo. Hoy nos llamó una señora y quería aprovechar, seguramente nos está viendo. Ella tiene 47 años, tiene 230 millones de pesos en el fondo de ahorro individual, el fondo privado. Entonces ella preguntaba, yo no estoy trabajando, ¿qué hago? ¿Esperar a los 57 y retirar esa platica? ¿Qué sugeriría usted, por ejemplo? No, es un caso muy complicado. Con esa platica, si no tiene beneficiarios, de pronto la pensiona. El problema, Juan, con las administradoras del régimen de ahorro individual es que a usted le dejan un cálculo. De hecho, ellos hay veces pero dilatan. tenía apenas 600 semanas. O sea, que tampoco puede pedir pensión. No importa, pero por capital le puede dar. Con 200, ¿Sin las semanas? Sí, claro. Con 230 y pico de millones de pronto le puede dar si no tiene beneficiarios o si el beneficiario es muy cercano a la edad, sí. Sí, porque en la fondo usted es garantía de pensión mínima semanas, pero si es la pensión normal de los fondos privados, es capital. Entonces, si usted tiene alrededor de 230 o 240 millones, muy seguramente cuando llegue a los 57, eso va a haber crecido un poco y le va a haber generado rendimientos y puede que ya tenga el capital suficiente para pensionarse. Si usted tiene un peso más del capital para pensionarse, los fondos no le devuelven ese capital. Pero usted nos deja inquietos con algo porque la señora tiene 600 semanas, tiene 47 años, ella no va a seguir haciendo aportes. Ella dice que si con las mismas 600 semanas y con los 230 millones podría lograr una pensión anticipada. No, necesita de todas maneras las semanas. Anticipada no le da. Ahí no tiene nada que ver las semanas, pero anticipada no le da porque estamos hablando de una persona que está 10 años antes. Claro. Y entonces, es decir, hay que salir a negociar el bono si lo tiene, hay que castigar la cuenta de ahorro individual para que ella pueda acceder a una pensión anticipada y recuerde que ese capital tiene que garantizar la pensión de ella 10 años más porque la está pidiendo 10 años antes de la redención normal a los 47 y la de los beneficiarios. Pues estoy seguro que con ese capital no le alcanza para una pensión anticipada. Debería tener más de 300 millones. Cambiemos entonces el escenario. La señora tiene 57 años, otro caso. 57 años, tiene, por decir algo, 400 millones, pero tiene 800 semanas. Ese capital le puede ayudar a suplir la semana. Toma, le van a exigir la semana. Es que no le piden semana, le piden No capital. No, solamente capital. Sí, sí. Porque lo que se determina allí es cómo ese capital que usted tiene ahí se difiere en el tiempo a la expectativa de vida de los beneficiarios y eso logra financiar. Es como si cogieran esa plata, Juan. Exacto. Esta señora va a vivir 20 años y el esposo 10. Sí. Entonces dividen eso en 30 años. O sea que quien más plata tenga, necesariamente así no tenga muchas semanas, puede lograr una pensión. No, claro, yo conozco gente de 500, 600 semanas con 700 millones porque tienen un bono pensional muy importante, tuvieron salarios muy importantes antes del 94, encargos, por ejemplo, diplomáticos, etcétera, se trasladaron y tienen sumas importantes. Entonces ahí las semanas no tienen absolutamente nada que ver, sino el capital. Lo que te digo para hablárselo a la gente en el lenguaje común. Se coge ese capital y se divide por la vida probable de los beneficiarios, más o menos así. No es pues así tan escueto, pero desde lo técnico es más o menos así. Y con base en eso es que se le empieza a pagar una mesada pensional a esta persona. Con su capital, nada de semana. Pero no es lo usual pues ese tipo de casos, son muy escasos. No es lo usual, no. La mayoría de gente ha cotizado muchas semanas, pero las semanas ahí tampoco tienen nada que ver. Es decir, usted puede tener 1.900 semanas. Ajá. Y 300 millones de pesos. Exacto. No, vea, le pongo el otro ejemplo extremo. A ver. Tengo 1.900 semanas. Sí. Y tengo 125 millones de pesos. En ahorro individual. O 140. Bueno. Pongamos 125. Bueno. Entonces le dice al fondo, bueno, venga, denme una garantía de pensión mínima. Entonces le dicen, no, es que usted tiene ese apartamentico que le renta 800.000 pesos. Entonces no le dan la pensión. Por más que tenga las semanas y por más que tenga un capital que se le puede completar con el del fondo de garantía de pensión mínima, no le dan la pensión porque tiene una renta igual o superior a un salario mínimo. Y una situación muy complicada también que seguramente se ha demandado mucho, pero eso no ha prosperado. Ni los fondos le van a caminar tampoco a ese tema. ¿A qué cosa? A que se dé la garantía de pensión mínima independientemente de que la persona tenga un ingreso. No, porque el decreto reglamentario lo dice, pues, claramente. Es irrefutable. Sí, eso es pristino. Entonces, lo que se ha tratado es de que se lleve un proyecto al Congreso de la República para eliminar esa barrera, esa limitante, porque es que el que devenga un salario mínimo por una renta que tiene una renta de capital, un apartamento, cualquier cosa, no es una persona rica. Más bien póngale un tope a ese ingreso. Diga, bueno, que devengue el 110% de un salario mínimo. Eso sería distinto.
Doctor Jaime Humberto Salazar, nos deja muy preocupados con este tema de los fondos privados. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted y nos veremos por aquí ya la semana entrante el miércoles porque ahí hay puente festivo. Sí, señor. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, la dirección y presentación de este espacio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.